a poner de pie una vez más, hermanitos, para leer la escritura, Gálatas. Para aquellos que han estado constantes cada viernes, ya saben que estamos estudiando Gálatas. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y todavía nos encontramos en el capítulo número 3 de Gálatas. Gálatas capítulo número 3, vamos a leer del versículo número 19. Gálatas capítulo número 3, verso 19, dice de la escritura de la siguiente manera. ¿Lo tienen todos? La escritura dice, versículo 19, capítulo 3 de Gálatas, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Una vez más, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Pidámosle a Él que nos hable. Padre nuestro que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias le damos esta preciosa tarde en la cual podemos adorar y bendecir tu nombre. Y ahora que abrimos este precioso libro sagrado, Señor, rogamos que envíes tu buena palabra, que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y produzca el fruto que tú esperas en nosotros. Háblanos, Señor, conforme a tu misericordia y a la necesidad que hay en cada vida. Esta palabra pueda hacer los cambios y las transformaciones, Señor, en nosotros. Bendícenos y háblanos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hemos leído, hermanitos, si se dieron cuenta, ya la parte final de este capítulo número 3. Versículo 19 al 29 es la parte final ya de este capítulo número 3 de Gálatas. Y prácticamente ya estamos a la mitad de la carta, ¿sabían? Solo son 6 capítulos. Y ya terminamos el 3, solo nos quedan los siguientes 3 capítulos y terminamos Gálatas. Antes de decirles el tema que vamos a meditar y que es muy sencillo,
Se lo voy a decir más adelantito porque terminábamos el viernes anterior. Para los que estuvieron el viernes anterior, era una pregunta, ¿se recuerdan? Nadie vino pues ese viernes. Es que nadie dice nada. Terminamos con una pregunta. Entonces, en base a esa pregunta, hoy vamos a meditar en estos versículos, porque ahí nos quedábamos en el versículo 18 y ya en el 19, ya Pablo hace una pregunta. Y yo les he venido diciendo de que Pablo se está adelantando a lo que podrían los judaizantes hacerle a él. Acuérdense que estos querían como ir más adelante de Pablo, hacer quedar mal de Pablo. Entonces Pablo no era nada de lento, este iba adelante de ellos. Entonces él viene y se adelanta con las preguntas. Y aquí vamos a encontrar dos preguntas. Entonces terminábamos el viernes anterior con respecto a eso. Pero antes de decírselo, nada más decirle, mire, yo voy a hacer tres cosas nada más para por lo menos parafrasearle lo que hemos estudiado hasta ahorita al terminar este capítulo número 3. Y son tres argumentos que Pablo ha utilizado para poder contrarrestar todas aquellas mentiras que los judaizantes habían llevado a todas las iglesias que Pablo había fundado en toda Galacia. Entonces, prácticamente, si resumimos todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, nos vamos a dar cuenta que Pablo lo que ha dicho hasta ahorita es de que la ley, oiga, la ley para nada sirve. Imagínense, la ley para nada sirve. De que la ley no trajo ningún beneficio a los creyentes. Prácticamente Pablo eso es lo que ha dicho. Que el creyente no es más espiritual si guarda la ley. Y que si el creyente deja de guardar la ley es menos espiritual. No. La ley de nada ha servido. Lo hemos visto de que dice que nadie se va a justificar para con Dios por medio de la ley. Nadie. Y es más, ya lo meditábamos, la ley nadie la pudo cumplir. El único que la ha cumplido, un mortal, porque acuérdense que Jesús hizo carne, se hizo humano, y estando en la condición de hombre, él guardó la ley. Pero decíamos estos días atrás de que él la guardó, ¿para qué? Para terminar con la ley. Nadie la pudo cumplir, pero él sí, él vino a cumplirla y de un solo a terminarla. ¿Por qué? Porque de ahí venía el nuevo periodo de gracia, que era en él. Entonces, ¿cuál es el primer argumento de los tres que Pablo ha dicho hasta ahorita? El primero de ellos es este: de que si los creyentes van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, lo van a recibir por creer con fe y no por las obras de la ley, ni circuncidarse. Eso es lo primero. ¿Se recuerdan? Que él les preguntó a los Gálatas, le dice: ¿y vosotros cómo recibisteis el Espíritu? Les pregunta a ellos: ¿por las obras de la ley o por el creer con fe? Y era claro, fue por el oír con fe. Y ellos no recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley, la letra, por circuncidarse. No, fue por creer nada más, porque yo les ponía dos ejemplos. Y el típico es aquel que está en el libro de los Hechos, capítulo número 10. Donde dice que, ¿cómo se llamaba este capítulo número 10? ¿Alguien se acuerda? ¿No se acuerdan? Cornelio. Dice que vino un ángel y le dijo: manda a traer a Jope a Pedro, porque él tiene palabras de vida eterna para ti y para tu familia. Entonces dice que Cornelio manda a ciertos hombres allá a Jope, que estaba hospedado donde cierto Simón Curtidor. Y dice que llegó allá y Pedro viene. Y acuérdese que cuando ya Pedro llega donde Cornelio, dice que cuando llegó a la casa de él estaba llenísima la casa, porque Cornelio había convidado a toda su familia. Acuérdense que ese es el propósito de nosotros al recibir a Cristo: ganar a nuestra familia. Entonces Cornelio lo primero que hizo fue reunir a toda la familia, a toda su parentela, a los amigos y vecinos cercanos. Y dice que estaba topada la casa. Y cuando Pedro llegó, dijo: bueno, aquí está bueno. Dijo: están llenos. Y dice que empezó a darles el mensaje de esperanza y de salvación. Dice que no
no había terminado de predicar cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos. Y usted sabe que los que estaban reunidos ahí no habían guardado la ley, no eran circuncidados, eran gentiles como ustedes y yo, que no tenemos nada que ver con el pueblo judío. Y Dios dice que los vio con los mismos ojos que vio a los judíos, que así como a los judíos les dio el Espíritu Santo, también a los gentiles les dio también el regalo del Espíritu Santo. Entonces ese es el primer argumento que Pablo le está diciendo a estos judaizantes y a los gálatas, que ellos, si habían recibido el Espíritu, había sido por gracia, un regalo por haber creído en la palabra. Ese es el primer argumento. Luego está el segundo, y era que la promesa Dios se la dio a Abraham, y Abraham le creyó a Dios ¿en qué? En fe. Abraham no recibió la promesa de que él iba a ser padre de muchedumbres, se la dio a él y a quién más, a su simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? No, Cristo. Yo se lo dije la vez pasada. No crean que es Isaac. Sí, humanamente la simiente de él iba a ser su hijo, pero ya él estaba apuntando al futuro, y la simiente de Abraham, o sea, la promesa era para Cristo. Entonces Abraham, cuando le dijo, mira para arriba las estrellas del cielo, si las puedes contar, no puedo, así va a ser tu descendencia. Mira la arena que está a la orilla del mar, así va a ser tu descendencia. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Creer en fe a esa palabra que Dios le estaba dando a él. Entonces, ¿por qué fue justificado entonces Abraham? ¿Por haberse circuncidado? ¿Por guardar la ley? No, por la fe. Entonces, esos son los argumentos de Pablo para hacerle ver a los judíos que no es las obras de la ley, no es el circuncidarse, sino creer en fe. Ahora, la tercera, esa fe con la cual actuó Abraham, nadie podía invalidarla. Nadie. ¿Por qué? Los judaizantes estaban invalidando la promesa porque la estaban poniendo por la ley. Ellos decían, no. Si nuestro padre Abraham nos dio la señal del pacto, la señal visible, externa, y ellos venían de una manera religiosa haciéndolo. Y no, pasaban por alto la promesa que le había dado a Abraham, que era la fe. Y por eso fue justificado Abraham. Y todos de ahí en adelante iban a ser justificados por la fe y no por guardar la ley. Acuérdese, Abraham fue justificado por la fe y él ni todavía había sido circuncidado. No había guardado la ley. La ley vino 430 años después. O sea que no se puede. Entonces, eso es lo que Pablo está refutándole a ellos. Y los argumentos que les está poniendo enfrente. Que todo lo encerraba Pablo por fe. Si no, dígame nosotros, ¿por qué hemos creído? Por fe. Si nosotros no quisieron nada más, nos evangelizaron, nos hablaron, escuchamos la palabra, levantamos la mano, lo confesamos y nuestros pecados fueron perdonados por fe. Le creímos a esa palabra que escuchamos, llegó a lo más profundo de nuestro corazón y le caímos rendidos a los pies de Cristo. Pero todo fue por fe. Aquí no es que vaya a decir 4 Padres Nuestros, 7 Ave María, váyase aquí hincado hasta que se destroce las rodillas. No, aquí no hay sacrificio, ya Él lo hizo por nosotros. Aquí no hay nada que hacer, aquí todo es por fe, creer, y ahí somos justificados. Entonces, eso es prácticamente lo que Pablo le está diciendo, esos 3 argumentos que hablan de fe. Nada más fe. Entonces, aquí viene el tema hoy. Bueno, hablando así en serio, ¿no se acuerdan ustedes lo que les dije que íbamos a meditar? ¿Nadie se acuerda? No. El viernes anterior no nos acuerdan. Ahora sí les voy a decir el tema. Si Pablo le está diciendo estos 3 argumentos, que todo se basa y se encierra en lo que es la fe, nada más la fe y no por obras, entonces, ¿por qué Dios envió la ley? Si ya le había dado a Abraham la promesa, que él fue justificado delante de Dios por fe. Entonces, si ya Abraham había sido justificado por la fe y todos sus descendientes iban a recibir también la misma justificación por fe, ¿para qué envió la ley? Eso, ahí nos quedamos. Y eso es lo que vamos a meditar hoy. ¿Cuál es el propósito o la finalidad al Dios enviar la ley? ¿Para qué?
Si ya le dio a Abraham que él iba a ser justificado por la fe, ¿para qué envió después la ley 430 años después? O sea, ahí es donde Pablo se adelanta a los judaizantes. Dice Pablo, no hombre, esto ya me van, como ya les empecé a decir todas estas cosas, ya me van a decir. Y entonces, si vamos a ser justificados por nuestro padre Abraham, ¿para qué envió la ley? ¿Para qué envió la ley después Dios? Entonces, él se les adelanta a ellos, y es lo que hemos leído ahorita. ¿Qué dice el 19? Entonces, después de todos los argumentos que él ha dicho, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Él les está preguntando, entonces, si somos justificados por la fe, ¿para qué sirve la ley? ¿Alguien sabe para qué sirve la ley? Díganlo, ya se los dije ahorita en este pedacito de introducción que les acabo de decir. ¿Ah? No. ¿Para qué sirve la ley? Exacto, para nada. Se los acabo de decir a la introducción, al principio. La ley no servía para nada, no sirvió para nada. Es que nadie la puede cumplir. Nadie la cumplió. Y eso es lo que vamos a meditar ahora. Entonces, si somos justificados por la fe de Abraham, es solamente creerle a Dios. Entonces, ¿para qué Dios envió la ley? Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuál fue la finalidad o el propósito de Dios enviar 430 años después la ley de Moisés? ¿Para qué sirve? Bueno, dice él, ¿para qué sirve la ley? Resumiéndolo, para nada. Se lo acabo de decir. Si un creyente la guarda, no va a ser más espiritual. Y si deja de guardar la ley, va a ser menos espiritual. No. Todo es por fe. Nada más por fe. Entonces, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Para qué sirve? Aquí vamos al punto principal. Yo no me voy a extender mucho. Pablo les dice cuál fue el propósito o finalidad de Dios al enviar la ley a través de Moisés. Fue para, dice, fue, añadida. ¿Añadida a qué? ¿A qué? A la promesa de fe que ya Dios le había dado a Abraham. Ya estaba la promesa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice, y creyó Abraham y fue justificado por la fe. Fue justificado. Y a su simiente se le dio la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. Llevaba un propósito la ley. No era para ser más santo ni más espiritual al ser humano. Lo hizo, dice que fue añadida a causa de nuestras transgresiones. Por eso el Señor envía la ley. ¿Sabe qué es la ley? O sea, yo para así no enchivolarlos tanto. La ley, ¿sabe qué vino a hacer? A demostrarnos cuán pecadores somos nosotros. Eso es lo que vino. Lo único que fue añadida a la ley fue por nuestras transgresiones, o sea, nuestros pecados. La ley vino así, es un espejo que nos dice, mira qué pecador sos. Mira cómo vos codiciás. Mira qué mentiroso sos. Mira qué ladrón sos. Porque esa es la ley, lo que estoy diciendo, ¿sí o no? No matarás. Mira qué adúltero sos, como andas diciendo la mujer de tu prójimo. Fue introducida y añadida a causa de nuestras transgresiones, para hacernos ver lo pecador que somos, lo malo que somos nosotros. Para eso fue la ley. Pablo dice que él no sabía que era codiciar si la ley no se lo dijera. O sea, él no sabía. Mire, me voy a adelantar un poquito en esto. Dice, y aquí lo vamos a decir más adelante, pero en Romanos capítulo 5 dice que desde Adán hasta Moisés todos pecaron. ¿Sí o no? Pero yo le pregunto, ¿de Adán a Moisés había ley, sí o no? No. Entonces, ¿cómo sabía que pecaron? Ellos no sabían, pero estaban pecando. La ley no estaba todavía que le decía que era mentiroso si mentía. Que si robaba era malo porque estaba ofendiendo a Dios, que él decía que no quería que robaran. Pero no había ley. Pero todos pecaron. Y aunque no había ley. Entonces, cuando viene la ley, vaya, ahora les voy a demostrar esto, cuán pecadores son, dijo. Como estos roban, estos mienten, estos no honran a papá y a mamá, dice. Entonces ahora les pongo la ley enfrente y les digo, mira, estos son vos. Entonces para eso fue añadida. ¿Para qué sirve la ley? La introdujo o la añadió Dios por nuestras transgresiones.
Si no, vea, ¿quién fue el primero que transgredió a Dios? ¿Quién fue el primero? Dígalo. Adán, claro, fue el primer hombre y transgredió, pecó, desobedeció. Y luego el segundo, ¿quién fue? Caín. Porque ahí después, imagínate, solo vea cómo va el pecado, pues, si el pecado así es, ¿ve? Va uno tras otro, tras otro, tras otro. Pecaba mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuela, mi mamá, y yo, y después mis hijos, mis nietos, y todo. Así va la cosa. Todos pecando. Adán pecó, Caín pecó, de ahí vinieron los otros. Entonces, así viene. Entonces, viene Dios, como se va degradando la humanidad, dice, le voy a poner la ley, para que vean los pecadores que son. Entonces, para eso fue introducida la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero oiga, a causa de las transgresiones y los pecados que cometemos, Dios introdujo la ley. Pero aquí vamos el punto, de que Él introduce la ley, pero por un periodo de tiempo. O sea que a la ley se le dio una fecha de expiración. No iba a ser para siempre, porque dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa. ¿De quién está hablando ahí? Dígalo fuerte. De Cristo. De Jesús está hablando, porque dice, hasta que viniese la simiente. La simiente de Abraham era Jesús. Entonces, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la ley la da, la introduce, la añade a la humanidad hasta que viniera la promesa. El cumplimiento de la promesa de la simiente de Abraham, hablando de la venida del Mesías. Cuando Cristo viniera, allí terminaba todo. Y ahí terminó. Ahí se cumplió. Y ya no hay tales de seguir guardando la ley. Ya no hay tales. Por eso, si los judíos están perdidos. Es por eso que le digo que hoy queremos parecernos a los judíos, estamos más perdidos que ellos entonces. Si ellos están perdidos y yo me quiero parecer a los judíos, estoy peor que ellos. Acuérdense, ellos están esperando al Mesías y el Mesías ya vino. Él ya vino a cumplir la ley, él ya se entregó y murió, y ellos lo rechazaron, se vuelve a la gentilidad, se fue y ascendió a los cielos, y ahora volverá por su iglesia. Entonces, a ese Jesús es el que está hablando aquí el apóstol Pablo, que fue añadida, dice, o sea, se introdujo la ley por causa de nuestras transgresiones, pero dice, hasta que viniese el cumplimiento de la promesa. Y era hasta que viniera Jesús, el Hijo de Dios. Y dice, y fue ordenada, la parte final del 19, y fue ordenada por medio de ángeles. ¿Se acuerdan ustedes de esa porción? Dice la Biblia de que, acuérdense que a Moisés se le dieron la ley, ¿verdad? Solo 2 saben, los demás no saben, pues. Dice que él miraba hacia allá al monte Horeb, Sinaí, dice que miraba algo que humeaba de arriba y algo que estaba encendido. Y dijo, voy a ir a ver qué es. Y era una zarza que ardía y no se consumía. Y cuando ya iba subiendo aquel allá arriba, dice que el Señor le dijo, a un momento le dijo, quítate esas sandalias chucas, le dijo. Porque el lugar, le dijo, donde estás es santo. Aquí no puedes entrar aquí. Y aquel con cuidadito se despojó de todo y se aventó al suelo. Dice, 40 días, 40 noches estuvo allá arriba recibiendo las 10 tablas de la ley. A él le fueron dadas. Entonces, pero le fueron dadas a Moisés por medio de ángeles. O sea que viene Dios, comisiona a los ángeles y dice, vayan donde Moisés. O sea, querían al pueblo, pero como el pueblo tenía miedo. ¿Ustedes tienen miedo o no? Si andamos mal tenemos miedo. ¿Sabe? Cuando el pueblo le dijo, mira, Dios te va a dar leyes. Dijo que el pueblo, mira, no dijo el pueblo. Moisés, anda vos, le decía. Usted está más cerca de Dios, le decía. ¿Se han oído ustedes? Usted está más cerca de Dios, a usted le oye. ¿Cómo que a usted no le oye entonces? Pero uno piensa que los demás están más arriba.
Y así era el pueblo. Dice: Moisés, vaya usted, porque nosotros no es que nos quedemos ahí. Porque era cierto, el Señor le dijo: si alguien no estaba bien delante de él, si un animal pasaba las orillas al manto de así del borde del monte, dice, caía muerto, traspasado. ¿Por qué? Allá arriba no solamente era aquello rojo que estaba allá arriba, sino que dice que habían truenos, temblaba allá arriba. Entonces el pueblo tuvo miedo y es donde enviaron a Moisés. Entonces viene Dios, dice que a los ángeles dice: toma las tablas de la ley, dáselas a Moisés. Por eso dice que fue dada por medio de ángeles. Y eso aparte, en manos de un mediador. ¿Quién es el mediador aquí? ¿Quién era el mediador entre Dios y el pueblo? Díganlo. Exacto, era Moisés. Entonces a eso vamos a ver que entre Dios y el pueblo, Dios envía el ángel a Moisés, y Moisés estaba mediando, era un mediador entre Dios y el pueblo. Acuérdense que cuando hay, digamos, un ejemplo, hay una discusión o algo que arreglar, tienen que haber dos personas, ¿sí o no? A menos que esté un poco, va a pelear uno solo, ¿verdad? Pero de lo contrario, ahí tiene que haber dos para estar peleando y para arreglar una situación. Entonces es así que se da, ¿vea? Entonces viene el mediador y dice: tranquilo, dígame su versión, ¿qué pasa? No, es que este me debe dinero. ¿Y por qué? ¿Y usted qué le pasa? Que no, era el que me debe. Entonces, había alguien mediando ahí, ¿vea? Entre el problema que se está dando. Entonces así estaba aquí ahora Moisés, entre Dios, que era lo que le estaba demandando al pueblo, y el pueblo tenía que ser recíproco a lo que Dios quería que hicieran. Entonces Moisés era el que estaba mediando entre el pueblo y Dios. Entonces esa ley que fue introducida fue dada por ángeles y por medio de un mediador que fue Moisés. Ahora dice el 20: y el mediador no lo es de uno solo, lo que le acabo de decir, pero Dios es uno. Pero el mediador no es, o sea, lo que le acabo de decir, ¿cómo va a estar mediando uno solo con uno? Está aquí alguien, pero tiene que haber otro para estar mediando. Por eso dice aquí en el 20: y el mediador no lo es de uno solo. O sea, tiene que haber dos para mediar. Pero luego dice: pero Dios es uno. Claro que sí. 21. Viene y se adelanta con otra pregunta. La primera era: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por nuestros pecados. Y ahora viene la segunda pregunta, el 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿Es contraria la ley a las promesas, sí o no? ¿Alguien quiere contestar? Pablo se está preguntando, luego, hablando que ya introdujo ¿la ley es contraria a las promesas de Dios, sí o no? O sea, aquí dice que no. Pero si no, o sea, aparentemente sí. Aparentemente, pero no. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Pero estamos diciendo que la ley no sirvió para nada. La ley vino a hacernos ver lo pecador que somos nosotros. Porque Pablo, ¿se acuerdan? Él se pone de ejemplo. Y lo que le acabo de decir, dice Pablo: yo no sabía que era codiciar si la ley no me dijera. O sea, todos, desde Adán hasta Moisés, pecaron sin saber, pero estaban pecando. Pero no había una ley que le decía que era malo lo que estaban haciendo. Hasta que ya viene la ley y le dice: entonces sí, es pecado mentir, es pecado robar. Entonces Pablo dice: yo no sabía que era codiciar si la ley no me dijera. Pero ahora, entonces, ¿cuál era el objetivo de la ley? Hacer conciencia al ser humano. Antes pecaba inconsciente, pero ahora peca consciente de lo que está haciendo. Entonces, lo que la ley viene es hacernos ver internamente que nosotros no podemos hacer lo bueno. La ley eso es: no podemos hacer lo bueno nosotros. La ley dice lo que somos nosotros. Porque Pablo dice: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque al final yo hago lo que no quiero. ¿Usted qué cree que Pablo dice? Él se pone de ejemplo: yo no sabía que era pecado codiciar si la ley no me dijera, pero ahora ya sé, la ley me dice no codicies. Entonces, Pablo ya no siguió codiciando, ¿o siguió codiciando?
¿Quién dice sí y quién dice no? ¿Qué creen? Ya él sabía que la ley le decía codiciar es pecado. Entonces Pablo dice, sí dice que es pecado codiciar. Entonces Pablo, ¿seguía codiciando o ya no? Levante la mano quien dice que ya no. Valientes, solo uno pues. ¿Quién cree que sí seguía codiciando Pablo? Levante la mano. Exacto, eso es, sí siguió. Le estoy diciendo que la ley no podía hacer nada contra esta carne. Él decía, la ley le decía, no codiciar porque es pecado. Dice Pablo, pues ya no voy a hacerlo. Ya nunca lo hizo. No, siguió haciéndolo. La ley no se puede cumplir siempre. Este es el ejemplo típico. Aquí somos la mayoría papás. No lo haga, le hacen caso. Más lo hacen. Te vas a caer, pum, se cayó el cipote. Sí, mira, no hagas eso, no lo hagas. Son necios. La ley es lo mismo. No robe, lo hacemos. Me dice que no tengo que mentir, lo sigue haciendo. Pablo dice, el mal lo hallo que está en mí. Hay una ley que se revela contra la ley de Dios. ¿Qué es qué? La ley del pecado. Yo estoy vendido al pecado, ustedes y yo estamos vendidos al pecado. Y si Cristo no viene, ahí siempre vamos a seguir cometiéndolo. Entonces ahí de la necesidad que venga y se implante la fe en el Hijo de Dios. Cuando ya viene Cristo a nosotros, ahí vienen los cambios y las transformaciones. Y hay una necesidad de que me digan, ya no tiene que hacer eso. No, ya el Espíritu que está en mí hace que yo no lo haga. Porque vino Jesús y dijo, aquí se cumple la ley, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está toda la ley. Ya no hay 10, 20, 100, 1000, no, ya solamente 2. Ame a Dios y a su prójimo y se acabó. Porque si yo amo a Dios y yo amo a mi prójimo, no le voy a fallar a mi prójimo. Si yo lo amo a usted, no la voy a ofender, no le voy a robar nada a usted, hermanita. No le voy a mentir si yo amo a Dios y la amo a usted. Ahí está todo. Es fácil la ley, la gracia hoy, donde se cumple toda la ley. Ahí se lo resumió el Señor. Entonces dice aquí Pablo, luego la ley es contraria. O sea, aparentemente sí, porque la ley es una cosa, la gracia es otra. Pero él dice, y ya me va a entender, porque no es contraria. Porque la ley, mire, aparentemente lo estoy diciendo y estoy recalcando esto, aparentemente sí es contraria. Porque la ley, ¿qué trajo? Muerte. ¿Y qué trajo la gracia? Vida, paz. Entonces como que aparentemente es contraria. Porque la ley no trajo vida, trajo muerte. Me hizo ver lo pecador que soy. Pero la gracia es amor que se desborda mi vida. Es paz, mansedumbre, misericordia. O sea, aparentemente es contraria. Pero Pablo ya va a ver por qué él está diciendo. Entonces, la ley es contraria a la promesa en ninguna manera. ¿Sabe por qué dice eso? Porque si Dios mandó, introdujo o añadió la ley, era con un propósito. Aquí viene ahora. La ley vino porque la ley iba a cumplir uno de los propósitos que él quería. Hacernos ver lo que somos nosotros. Pero que entendiéramos que la ley era el vehículo que nos iba a llevar hasta Cristo. O sea que la ley iba a hacer algo. Por lo menos decirnos, sos un malo, sos un pecador, pero viene algo mejor después de esto. Ese es el propósito. Y por eso es contraria a la ley, a la promesa. No, no es contraria. Dios la envió, la añadió con un propósito. Llevarnos hasta Cristo. Llevarnos a Él. Por eso dice, luego la ley 21 es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, ¿es contraria? No. Y dice, si la ley dada pudiera vivificarnos, entonces la justicia fuera por la ley. Pero no fue por la ley. La justicia fue por la promesa. Pero dice, no es contraria. Ahora, dice el versículo 22. Oiga, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando introdujo la ley? Porque cuando dice aquí la escritura, habla de la ley. Entonces, la escritura lo encerró todo bajo pecado.
Eso fue lo que hizo la ley, encerrarnos, para que me entienda. Cuando dice nos encerró, es como que nos metió a la cárcel. Y estando en la cárcel ya no podemos salir. Esa era la ley. Nos dijo los pecadores que éramos, quedamos encerrados bajo esa ley, que decía lo que éramos. Entonces, encerrados en esa cárcel, por lo menos nos dieron una sentencia de 40 años, pero por lo menos 40 años decimos, un día voy a salir. ¿Y era hasta qué? Hasta que viniera la ley. Prácticamente eso está diciendo. La escritura lo encerró todo, todo lo encerró bajo pecado. No se quedó nada afuera, todo. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué lo encerró todo? ¿Para qué vino la ley? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Viene la ley, nos encierra todo bajo pecado, pero luego dice, para que la promesa, hablando de Cristo, que es por la fe en el Hijo de Dios, nos fuere dada a nosotros. O sea, vea cómo es, pues. Ahora, ya lo voy a explicar más claramente aquí Pablo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Que ese es el tema ahorita. El propósito o finalidad de la ley. En primer lugar, lo que estoy diciendo, nos hace ver los pecadores que somos, que no podemos hacer nada, que nos encierra a todos bajo pecado para luego llevarnos a Cristo. Pero tenía un propósito la ley. Y es ahora lo que sigue en el siguiente versículo 24. De manera, 23, pero antes que viniese la fe, oiga, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es lo mismo que está diciendo el versículo anterior. Antes que viniese la fe, oiga, antes de que viniese la fe, dice que estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué está hablando? Antes de que viniese la fe, hablando de Jesús. Antes de que viniera Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada después. O sea, estábamos bajo la ley, pero hasta que viniera la revelación de la fe, que es el Hijo de Dios. Entonces ahora dice 24, de manera, oiga, este es el punto principal, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí nos vamos a detener un poquito. La palabra ayo ahorita ya no se utiliza. Y aquí todavía Casiodoro de Reina la utilizó porque estaba, esto fue, acuérdense que Casiodoro de Reina hizo esta versión hace más de 500 años. Hace más de 500 años todavía se utilizaba la palabra ayo. En nuestro tiempo ya no se utiliza esa palabra. Entonces, para que me entiendan, cuando Casiodoro de Reina dijo que, o sea, la ley dice que fue nuestro ayo, para que hoy nosotros la entendamos, ayo se está refiriendo a la ley. Entonces, para que entendamos quién era la ley, un ayo, y según la historia greco-romana, era un tutor. Aquí en este país se escucha eso, ¿vea? Cuando uno tiene sus hijos en la escuela, dice padre tutor legal, o otro que usted delega, ¿vea? Y le da autoridad para que responda por su hijo. Así lo está poniendo Pablo. La ley era el tutor, para que me entienda, la nana, la babysitter, aquella mamá o papá que confía a sus hijos en una mujer, prácticamente es una mujer, ¿verdad?, que le cuide a sus hijos, que usted va a entrar a trabajar y se los lleva bien tempranito para que ella le dé de comer, lo vaya a dejar a la escuela, lo vaya a traer, lo regrese, le dé de comer, haga la tarea y pueda hacer que ese papá o esa mamá llegue hasta en la noche. Prácticamente papá y mamá no miran al hijo todo el día. Ese es. Entonces Pablo dice, la ley fue nuestro ayo. Nos estaba nada más preparando y enseñándonos para luego llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. Pero no se iba a quedar para siempre bajo ese tutor o esa nana. Según la historia. Y vea que hoy, porque uno dice, yo quisiera pues una babysitter, y uno dice una mujer, vea. Y en este entonces no eran mujeres, eran hombres que cuidaban niños.
Y era desde temprana edad hasta los 17. Terminando los 17, terminaba el trabajo de ese tutor. Entonces llegó el momento cuando también la ley se iba a terminar. Y se terminó cuando vino Cristo. Entonces la ley dice, fue nuestro ayo, nuestro tutor, el que nos dirigió por un tiempo hasta que viniera el cumplimiento de la promesa, que era Cristo. O sea, no nos quedamos todo el tiempo, se quedó la humanidad bajo la ley, sino era un tiempo nada más hasta que viniera, como dice aquí, de manera que la ley 24 ha sido nuestro ayo, pero dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No iba a ser por la ley fue nuestro ayo, el vehículo que nos llevó, nos cuidó para llevar a la humanidad a Cristo. Entonces vea cómo Pablo está hablando aquí, cuál era el propósito de la ley. Este es el punto principal, el tema que le hemos puesto ahorita. El propósito o finalidad de la ley era ¿qué? Llevarnos a Cristo. Eso era todo lo que iba a hacer la ley. ¿Que nos iba a salvar? No. ¿Nos iba a cambiar? ¿Nos iba a transformar? No, no tenía el poder la ley. La ley lo que vino a condenarnos, a decirnos, mira lo que eres, que no puedes hacerlo. Esa es la ley. Pero luego venía lo mejor. Venía la promesa, que era Cristo. 25. Venida la fe, oiga, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos ¿qué? Bajo la ley. Pero le digo, qué raro que la gente todavía quiera estar bajo la ley hoy. Si ya vino la fe, ya vino el Hijo de Dios, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo ese tutor. Y la gente hoy, vea cuántos están hasta cambiando las alabanzas, vea. En vez de Jesús dicen Yeshua hoy. Porque creen que se van a hacer más espirituales por decir Yeshua. No, es que si suenan el chofar la gloria va a caer. ¿Quién me ha dicho? O sea, nada que ver. Nada que ver. O sea, que queremos hacer esa mezcolancia de ley con gracia. Como que por eso vamos a ser más cercanos. Escuchaba a un pastor por ahí decir esto y yo digo, es cierto, digo yo. Dice que un hermano así, de aquí de este lado de acá, de Indito, de nosotros, no de allá, ¿verdad? De allá los judíos. Dice que fue a la Tierra Santa, ¿verdad? ¿Ustedes quisieran ir a la Tierra Santa? ¿No van a ser más espirituales si van allá? No. Ni porque no vayan, el hermano fue más santo. No. Pues dice que un hermano se fue a una excursión para allá, ¿verdad? Y dice que le dieron la oportunidad y el privilegio de cargar en sus manos los rollos que los judíos leen ellos. Y dice que cuando le dieron esos rollos empezó a temblar. Y dice, ¿y por qué estaba temblando? Si nosotros hoy tenemos algo mejor que los rollos. Tenemos la Biblia completa. Tenemos al Espíritu Santo que nos visita y a ellos no los visita el Espíritu Santo. Entonces, ¿y por qué van a estar? Nada. Pero como malinterpretamos las cosas, ¿verdad? Que como que allá está lo más santo, allá está lo más puro y los pergaminos son no, nada que ver. Y yo le digo, y me atrevo a decir esto, y esto siempre yo lo he dicho. Israel ha llegado a caer casi en idolatría. Porque veneran tanto las urnas. Porque vea videos de allá tienen como que fuera iglesia católica, tienen las cosas puestas ahí como que las veneran. Y es el pueblo judío. Se ha caído en eso, en casi venerar las cosas. O si no veo estos cuadros, si por poco nos persignamos delante de eso. Y eso no tiene nada que ver. Ya pasó ese momento. Ya pasó ese momento también. Eso era sombra de lo que tenemos hoy. Sí, eso no tiene nada que ver hoy. Entonces vemos nosotros que dice Pablo, pero ahora ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley para seguir pensando en que eso era lo más sagrado y divino. No, tuvo su tiempo y su momento. Pero ahora para llevarnos a lo mejor, que era Cristo. Por eso dice, venida la fe ya no estamos bajo ayo. 26. Pues todos son hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por la ley? No. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
No por guardar la ley, no por circuncidarse. Todos son hijos de Dios por medio de la fe de Jesucristo. Por eso ellos todavía no están esperando, porque a los suyos vino y no le recibieron. Pero nosotros, que no venía por nosotros, le recibimos. Y ahora somos hijos de Dios. Y ahora va a terminar diciendo que ahora somos hijos de Abraham también. Vaya, por si querían ustedes, ay, yo quisiera ser hijo de Abraham, pues sí lo es. O si se creía menos, pues sí es hijo de Abraham, pero no de la sangre, por la fe de Abraham. Por esa fe que él tuvo, somos hijos de él. De sangre nada se nos nota. Miren, ya le he dicho esto, así que miren, ustedes si van por allá bajito, aquí miren, váyase toda la tercera por allá, miren, toda la Melrose para allá, miren. Ahí va a encontrar a esos señores. Pero no se crean menos que ellos, ya les he dicho, no se crean menos que ellos porque son igual que usted. Son igual que usted. Ellos no tienen más que nosotros, ni nosotros somos más que ellos tampoco. Somos lo mismo. Y no diga tampoco, ay, somos el Israel espiritual. No somos el Israel espiritual tampoco, porque estuviéramos perdidos igual que ellos. No, somos el pueblo de Dios y se acabó. Y si ellos son el pueblo de Dios, también nosotros somos el pueblo de Dios. Pero uno ve ahí a los señores estos, piensa que no somos menos que ellos. No somos menos que ellos nosotros. Nada. Bueno, por lo menos yo creo que esos muchachos ya no están con el doctor ese, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Yo lo veo al señor ese y yo me le quedo viendo. ¿Qué tal señor que se cree más que yo? ¿Qué? Si es judío él. Pero cualquiera puede decir, uy, ellos son la crema, ¿verdad? La esencia. Y de ellos es todo. No, también mío. Porque la Biblia lo está diciendo. Ellos todavía están trabados con la ley, imagínense. Ese señor no lo sé, ¿verdad? Si sea ya judío cristiano, no lo sé. Porque hay muchos que ya se convirtieron al cristianismo. Y otros que han quedado, ¿verdad? Con la ley. Pero aquí Pablo está diciendo, todos, oiga bien, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice todos son hijos de Dios por guardar la ley, por guardar el sábado. Ay, esos son los hijos de Dios. No. Pero le digo, lástima por toda esa gente que está ciega todavía. ¿A dónde dejan todo esto entonces? ¿Verdad? Que se quedó atrás todo. Entonces dice, todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, oiga, de Él estamos revestidos. Así que el día que usted se bautizó, porque ¿qué significa bautizar? Ay, no van a decirlo, pues nadie. La mayoría son bautizados aquí, no saben. ¿Qué es ser bautizado? No, exacto. Sumergir, eso significa bautizo, sumergir. Entonces dice aquí Pablo, todos, dice, los que han sido bautizados en Cristo, de Él hemos sido revestidos. O sea, cuando nos metieron debajo del agua, nos revistieron de Cristo. Imagínense, esto es como, porque de esto viene de teñir, dice, cuando usted tiñe algo, lo mete abajo, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo nunca me acuerdo, vi eso allá, que a usted no le gustaba un color de una blusa, la pintaba usted, ¿verdad? La teñía. ¿Alguien fue de ese tiempo? Yo todavía no. Que sí la teñían, ¿verdad? Entonces usted la sumergía y ya salía de otro color, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo el Señor cuando nos bautizamos. Fuimos revestidos. ¿De qué? De Cristo. Fuimos revestidos con su gracia y con su misericordia. Pero los que fueron bautizados, dice, salimos, y eso es lo que dice Romanos 6, ¿verdad? Salimos a nueva vida. Nuestros pecados quedaron allá sepultados y salimos a nueva vida. Así como Cristo fue sepultado y fue levantado y resucitado a nueva vida, también nosotros, igual que Cristo. Entonces hemos sido revestidos, dice, de Él. Ahora dice 28. Así que como está hablando de la ley y la gracia, ya no hay judío, ya no hay griego. Lo que le acabo de decir, que uno piensa que ellos son más que nosotros o nosotros más que ellos. No, para Dios ya no hay judío, ya no hay griego. Ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos son uno en Cristo. Ya no son dos, son uno. Uno solo. Porque la sangre de Cristo, eso es lo que viene a hacer. Somos uno solo ahora. Ya no hay dos. Y termina lo que le acabo de decir, 29, y terminamos también nosotros.
Y si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Ahí está, somos linaje de Abraham, hermanitos. Pero dice aquí, soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. Como la promesa se la dieron a él y a su simiente. Él le creyó en fe. Era para su simiente que iba a venir, que era Cristo. Entonces ahora nosotros somos también hijos de Abraham y somos hijos de Cristo también. Vea, hijos de Abraham, hijos de Dios. Hijos de Abraham, hijos de Dios también. Y todo por la fe. Así que el tema es, ¿cuál fue el propósito, finalidad de la ley? Llevarnos a Cristo. Esa es la finalidad, llevarnos a Él. Fue nuestro ayo mientras venía la ley. Venida la ley, ya no estamos bajo la ley. Venida la gracia, ya no estamos bajo la ley. Gloria a Dios por eso, hermanito, porque si hubiéramos estado bajo la ley, no podíamos hacer nada. No, la gracia fue lo que lo hizo todo. Así es que, hermanitos, somos bienaventurados el haber creído en el Hijo de Dios. Pero oigan, todo está en la fe en el Hijo de Dios. No hay otra forma. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Él es todo. La ley nada hacía de eso. La ley solo vino a condenarnos, a decirnos lo mal y pecadores que éramos. Pero ya ahora que viene la gracia, viene la promesa que le fue dada a Abraham, ahora creyendo en el Hijo de Dios tenemos vida eterna. Y eso fue lo que recibimos nosotros cuando lo confesamos nosotros. Acuérdense, ahí se cumplió Romanos 19:10, que dice que si confesares que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso fue la revelación del Hijo de Dios, que si creímos en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Pero lo necesario es confesarlo, dice. Y entonces nos constituimos ahora herederos de la eternidad. Hijos de Abraham, hijos de Dios. Así que adelante, iglesia, que el Señor nos ayude a todos. Así que no se pierda el otro viernes, que seguimos con esto. Amén, pongámonos de pie, hermanitos, se terminó. Cierre sus ojitos, vamos a darle gracias al Señor.